Hola chicos, se me cortó la sesión, entonces tuve que empezar una nueva para grabarles la segunda parte de la clase. Sí, entonces voy a compartir en donde me quedé. Por favor, van a ser 2 grabaciones. Sí, estábamos precisamente viendo la parte de la importancia del Phylum Basidiomycota. Entonces andaba yo aquí mencionándoles que había muchos hongos comestibles o que prácticamente todos los hongos comestibles que hay son de este Phylum, del Phylum Basidiomycota. Entonces tenemos aquí varias especies, tenemos a Lactarius indicus, que a lo mejor lo han visto en videos, es un hongo que cuando lo cortas cambia de color y se pone de color azul, ¿no? Tenemos a todas o a muchas especies del género Boletus, y entre las especies más importantes, pues tenemos las especies del género Agaricus, que son las especies de champiñones que generalmente se comercializan, que se producen en laboratorio o en unidades de producción. Son hongos que no son micorrízicos, que se pueden producir en cualquier sustrato. Son hongos saprobios, entonces los podemos producir en composta, los podemos producir en residuos orgánicos en general. Los champiñones y las setas por igual, que son la especie más común, es Pleurotus ostratus. Entonces son especies muy importantes en el ámbito alimenticio porque en México, como ya les mencioné, pues tenemos una tradición muy grande de micofagia, de comer hongos para sustituir un poco la proteína de la carne. Los hongos son ricos en proteína, altos en proteína. Entonces, pues son tradiciones ancestrales que tenemos, prehispánicas incluso, de consumo de hongos. No solamente de estos, sino de muchos otros, ¿no? Entonces, también en este filum vamos a tener especies venenosas como Amanita phalloides, que es esta que vemos aquí, Amanita verna también, Amanita muscaria, que es el clásico hongo rojo con manchitas blancas. Son del género Amanita y son hongos tóxicos, son hongos venenosos tanto para el humano como para ciertos animales, ¿no? Tenemos parásitos de la madera u hongos de la madera, que son como estos que ven ustedes aquí. También se conocen como hongos de repisa, ¿sí? Tenemos entre las especies más comunes a Ganoderma, a Polyporus, los géneros, perdón, más comunes, y Trametes, ¿no? Entonces, Ganoderma se hizo famoso hace, pues, ya varios años porque le llaman hongo michoacano y hacen compuestos ahí, según energéticos, a partir de este hongo. Y bueno, aquí en Basidiomycota también van a estar los hongos alucinógenos, los psilocibe. Entonces, estos hongos pues también tienen una gran tradición en la historia mexicana. Hay zonas en donde hay turismo dedicado a utilizar estos hongos como medio pues para pues tener experiencias diferentes, por así decirlo, ¿no? Entonces hay regiones en Oaxaca, hay regiones en Jalisco, en donde es muy común que haya temporadas para consumir estos hongos. Estos hongos tienen una sustancia llamada psilocibina, que afecta pues los transmisores nerviosos, afecta las funciones del cerebro como lo pueden afectar el alcohol o la marihuana u otras drogas, ¿no? Entonces, estos hongos pues tienen también ese efecto sobre los neurotransmisores de igual manera. Y bueno, también tenemos dentro de Basidiomycota a hongos micorrízicos que van a formar asociaciones precisamente con las raíces de muchas plantas, generalmente con árboles, ¿no? Tenemos aquí al género Lactarius, tenemos al género Rúsula, tenemos varias especies de Agaricus también que no se pueden cultivar en laboratorio y que son micorrízicas, tenemos al género Boletus, de igual manera. Entonces, hay varios hongos. Estas micorrizas
pues son de importancia ecológica. ¿Por qué? Pues porque son biofertilizantes, lo que se considera biofertilizantes, hacen que las plantas produzcan más raíces. Estas plantas que ven ustedes pues son de un vivero, pero pues sirven como ejemplo, ¿no? Para el campo. Entonces, estos hongos micorrízicos muchas veces elevan las posibilidades de que los arbolitos que se producen en vivero y que son transportados, trasplantados en campo, pues puedan sobrevivir, puedan desarrollarse. Entonces, se ha visto que las micorrizas pues son muy favorables para producir árboles y que estos pues tengan una alta tasa de supervivencia. No muchos árboles no sobreviven si se sacan a campo sin micorrizas. ¿Sí? Entonces, en general, pues van a ser degradadores de lignina, de materia orgánica en descomposición. ¿Sí? Y bueno, por último tenemos a los deuteromicota, los llamados hongos imperfectos. Aquí también hay una gran variedad de hábitos y de hábitats. Hay saprobios, como en todos los filas. Hay parásitos también de campo, en plantas en campo y en almacén. Hay parásitos tanto de vertebrados como de invertebrados. Hay hongos que son mutualistas con insectos y se van a reproducir también de manera sexual y asexual. Perdón, de manera asexual solamente. ¿Sí? Entonces, estos hongos se reproducen asexualmente mediante conidiosporas sobre fiálides. ¿Sí? Entonces, tienen muchas formas de conidios, muchas formas de conidióforo, muchas distribuciones, pueden ser así sencillos o pueden ser así muy tupidos los conidios. Entonces yo les había mencionado que esta fase reproductiva, las fases reproductivas en general, son muy importantes para la clasificación de los hongos. Entonces, el micelio es septado, en el caso de los hongos imperfectos. El único filo que ha tenido micelio cenocítico, recuerden, es el Phylum Zygomicota, ¿sí? El primero que vimos. Y puede haber también un talo levaduriforme, es decir, puede haber levaduras aquí. La espora sexual, pues en este fila no se conoce, y la reproducción sexual, pues por lo tanto, no está presente. Cuando la presentan estos hongos, pues son parte del... Entonces, les decía un inicio que se fueron reclasificando estos hongos de deuteromicota para ponerlos ya sea en basidiomicota o en ascomicota. Y bueno, aquí vamos a tener una gran cantidad de hongos. Hay muchas especies que son patógenas para el hombre, ¿sí? Hay especies que producen micotoxinas, como por ejemplo Aspergillus flavus. Generalmente cuando se almacenan granos de maíz, de trigo, de cebada, de frijol incluso, y tienen más humedad de la que deben tener o tienen una temperatura diferente a la que deben tener, se pueden producir estos hongos en esos granos, y esos hongos producen las llamadas micotoxinas. Esas micotoxinas son tóxicas para el humano, son tóxicas para los animales y tienen la peculiaridad de que son termoestables. Entonces, no importa que cocinemos esos granos, esas micotoxinas no se degradan, ¿sí? Se quedan ahí. Entonces, son muy importantes porque van pasando. Por ejemplo, si la vaca comió granos con micotoxinas y nosotros nos comemos esa vaca, van pasando de un huésped a otro y causan enfermedades, ¿sí? Más adelante igual y les dejo un artículo sobre micotoxinas para que lean sobre eso. Y bueno, tenemos también los que afectan al hombre, por ejemplo, Trichofiton, el hongo del género Trichofiton, que causa pie de atleta, ¿sí? Causa micosis superficiales, o sea, en la parte más externa del cuerpo, causa tiñas en el cuero cabelludo, en la piel, en las ingles, en la zona genital algunas veces, ¿no? Entonces,
Este tricofitón pues es el causante de que en muchas ocasiones huelan mal los pies, precisamente por este llamado pie de atleta, ¿no? Entonces, tenemos las micosis subcutáneas también que van a estar adheridas a las mucosas. Ejemplo de ello es Candida albicans, que causa el llamado algodoncillo, muchas veces en los bebés, en los lactantes. Entonces, al meterse todo a la boca, al meterse las manitas a la boca, muchas veces se les contamina la boca con esta Candida albicans, ¿no? Entonces, los bebés deben de tener un aseo bucal al igual que los adultos, ¿no? Todos los días, no de la misma manera, pero sí deben de tener un aseo bucal, porque causa pues este tipo de síntomas. Y bueno, y tenemos también las micosis profundas o sistémicas que van a atacar órganos internos, por ejemplo, Histoplasma capsulatum, que es uno de los hongos que se presenta en los hospitales. Generalmente es uno de los hongos que cuando uno está enfermo y está internado en un hospital, puede ser como un hongo oportunista, que cuando estás enfermo llega y aprovecha que tu sistema inmune está débil e infecta. Esto causa una infección pulmonar. Histoplasma capsulatum, perdón, es un hongo que ataca los pulmones. Entonces, generalmente se presenta ahí cuando estás débil y estás en un ambiente donde está presente este hongo, que generalmente pues son las zonas hospitalarias, ¿no? Y bueno, dentro de Deuteromycota también tenemos tenemos hongos, perdón, de importancia industrial. Estoy pensando en los quesos. Y bueno, de estos de importancia industrial tenemos a Penicillium roqueforti y Penicillium camemberti, que son los hongos que se ocupan para producir los llamados quesos azules. Entonces, este queso azul tiene unas vetas precisamente azuladas, verdes, que son las que causan estos hongos al reproducirse en el queso. Entonces, es lo que les da a estos quesos el olor peculiar. Tienen un olor muy fuerte, tienen un sabor muy fuerte, precisamente por la maduración que se les hace y el crecimiento que tienen estos hongos dentro del queso, ¿no? Entonces, pues obviamente son totalmente comestibles, ¿no? No causan ningún daño. Entonces, estos quesos pues son muy populares, sobre todo en Europa. En México no los consumimos tanto, son muy fuertes. Y bueno, también tenemos dentro de Deuteromycota el género Penicillium. El género Penicillium es un hongo particularmente importante porque a partir de él fue que Alexander Fleming pudo aislar la penicilina. Entonces, antes de la penicilina, pues uno se moría por una infección muy simple, porque no había antibióticos para poder tratar las infecciones bacterianas que surgían. Entonces, pues lo que sucedió fue que con este descubrimiento pues aumentó la esperanza de vida considerablemente. Entonces, a partir del hongo del género Penicillium, se empezaron a probar diferentes especies. Posteriormente se empezó a producir la penicilina, pues ya se empezó a sintetizar la penicilina como tal, y otros antibióticos que vinieron después, ¿no? Pero pues el primero fue aislado a partir de este hongo. Entonces es un hongo muy, muy importante. Y bueno, también dentro de Deuteromycota tenemos a Beauveria bassiana. Beauveria bassiana, que es este de los conidios que está aquí, es un hongo muy importante en el control biológico. Es uno de los primeros hongos que se empezó a utilizar en control biológico. Entonces, Beauveria bassiana es un hongo relativamente generalista, ataca diferentes especies de insectos, generalmente plagas, ¿no? Entonces, se utiliza mucho, se utiliza ya de manera comercial, lo venden y lo producen de manera comercial. Uno lo compra ya en las casas de agroquímicos y lo puede aplicar con diferentes recomendaciones. Obviamente es un organismo vivo, entonces tiene su forma particular de aplicarse, ¿no? Y bueno,
Aparte de esto, en Deuteromycota les dije que había levaduras, les dije que había hongos con talolevaduriforme. Entonces aquí está uno de los organismos de importancia industrial más conocidos que hay y más importantes, Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae es la levadura que se utiliza para producir el pan, la levadura que utilizamos en casa para hacer el pan, es la levadura que se utiliza para producir cerveza, para producir bebidas fermentadas en general, para producir el tepache, para producir el pulque. Es la levadura que está presente ahí. ¿Sí? Entonces pueden ver ustedes estas formitas. Aquí es como se está reproduciendo. Se reproducen por gemación o en ocasiones por fisión binaria, ¿no? Entonces estas levaduras que son de los hongos más chiquitos que existen, pues es de los más importantes también a nivel industrial, porque sin ellas, pues muchos productos que consumimos diariamente, pues no se podrían utilizar. Y bueno, por último tenemos aquí un cuadrito, un cuadro comparativo del Phylum Zygomicota, del reino fungi, perdón. Tenemos los 4 filos que vimos, tenemos su nombre común, tenemos, bueno, esto del nombre común no es tan importante, ¿no? Tenemos el tamaño, tenemos el tipo de talo que yo les mencioné, cómo se lleva a cabo la reproducción asexual, cómo se lleva a cabo la reproducción sexual. Acuérdense que vimos esto de del contacto gametangial, la copulación gametangial, la somatogamia y la espermatización. Tenemos su tipo de espora sexual para que comparen ustedes. Tenemos el tipo de cuerpo fructífero y algunos ejemplos. Entonces, ese es un cuadrito comparativo para que ustedes repasen. Obviamente, si hacen su propio cuadro, está mucho mejor naturalmente, ¿no? Pero pues yo les dejo uno aquí para que ustedes vayan comparando las características de cada uno de los filos. ¿Sí? Entonces, eso sería todo respecto a hongos, respecto al reino fungi. Espero que haya quedado más o menos claro. Tratamos, ya saben, de resumir lo más posible para poder abordarlo todo en una sola clase. Entonces, si hay alguna duda, después de ver la clase, por favor, contáctenme, mándenme un mensaje, ¿sí? Y yo les contesto con mucho gusto. No olviden subir su tarea. Les ofrezco nuevamente una disculpa por mis dificultades de conexión. Espero que esta clase haya quedado bien grabada. Entonces, si hay alguna duda, me contactan.